Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo, o programa da Fundação AES aqui na Canção Nova, na televisão Canção Nova. Eu sou o Paulo Aide e hoje quero convidar-vos para verem um filme sobre a República Centro-Africana. O nosso Cicerone vai ser o padre Gaetano Cabacha, ele pertence à Diocese de Bangassou e vai-nos explicar, ele conhece bem a realidade deste país, e vai-nos explicar por que razão a República Centro-Africana, que aliás tem sido tema de alguns documentários nossos que têm passado aqui no nosso programa, por que razão este país, a República Centro-Africana, está mergulhada num clima de guerra e de violência. Vamos ver. Pues me llamo Gaetano Cabacha, soy de Ruanda, nací en Ruanda, crecí en Ruanda, salí de Ruanda en 1994 a raíz del genocidio. Me fui a vivir en los campos de refugiados en Congo, ex-Zaire. Luego de allí me fui con muchas aventuras hasta la República Centroafricana, más o menos para sobrevivir y buscar el futuro. Ya era seminarista. Y en la República Centroafricana me acogió el obispo de una diócesis de Bangassou. Me envió al seminario y posteriormente el obispo, que es español, Juan José Aguirre de Córdoba, es actual obispo de Bangassou, me envió a España a seguir los estudios de teología en el Seminario Mayor de Madrid. Me ordenaron de diácono en 2003, volví a la República Centroafricana a trabajar pastoralmente y en 2011 la diócesis volvió a enviarme a España para seguir los estudios. Ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía en los temas de violencias colectivas. Ahora estoy en la parroquia de San José de las Matas, pero también soy capellán en el Clínico de Moncloa de Madrid. Nuestra República Centroafricana es un país que es muy enclavado en medio de países como Camerún, Chad, Sudán del Norte, Sudán del Sur, Congo-Brazzaville y República Democrática del Congo. Es un país muy pobre, muy grande de tamaño, más grande que España, muy poco poblado, tiene 4 millones de habitantes y un país muy pobre, pero al mismo tiempo muy rico en los recursos naturales. Y es un país que desde la independencia en los años 60 nunca ha tenido estabilidad. Cada 10 años más o menos hay un golpe de Estado y siempre un golpe violento. Y últimamente, desde 2013, pues hay una situación de conflicto generalizado, lo que lleva a los observadores a decir que es un país fallido, porque ya no existe sobre el territorio la administración, la justicia, la policía, el ejército. Eso es un país completamente destruido y ahora más de la mitad del país está ocupado por las bandas armadas. Mayoritariamente los centroafricanos son cristianos o no bautizados, pero también hay una minoría musulmana que son más o menos 10%. Y esos musulmanes mayoritariamente son del norte, de 2 tribus, una tribu que se llama Runga y otra tribu que se llama Gula, que están en la frontera entre Chad y Sudán y Centroáfrica. Es una zona que ha sido siempre abandonada, donde no hay infraestructuras, no llegan las carreteras, los hospitales, las escuelas, siempre están en un estado rudimentario. Y eso ha llevado a esos grupos musulmanes minoritarios a emprender una guerra, seguramente apoyados por algunos países de fuera, principalmente por el Chad, pero también por los grupos de Darfur en el Sudán, y empezaron el caos en 2013. Y lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de aquel conflicto. Pues en 2013 empezaron la guerra, se juntaron muchos grupos musulmanes en un movimiento llamado Seleka. Pues empezaron a atacar al gobierno que estaba dirigido por un general Bozizé, que tampoco era un buen gobernador. Pues y por donde pasaban fueron saqueando las iglesias, destruyendo las capillas y sobre todo robando los coches de los sacerdotes, de las misioneras, de los obispos, y llegaron a la capital, tomaron el poder. Pero realmente el país ya se había hundido por completo.
pues desapareció lo que era el Ejército Nacional, desapareció la justicia, desapareció la administración. Yo creo que inicialmente no era realmente un odio contra los cristianos, sino que de alguna manera querían llegar al poder y hacer que el Islam sea más mayoritario o más respetado o con más poder. Pero sabían que era imposible hacer eso sin debilitar la estructura de la iglesia. Entonces pasaron por las iglesias cogiendo sus cosas y casi echando abajo todo lo que les sostenía la estructura. Pero no fue solamente la iglesia, sino también que pasaban por los ayuntamientos y los edificios del Estado para hacer desaparecer todo lo que era los documentos oficiales del Estado, un poquito para crear una cosa nueva en la República Centroafricana. Ellos quisieron poner en marcha un régimen nuevo, pero no pudieron porque no estaban preparados. Pusieron un presidente autoproclamado que se llamaba Jotoya, pero ese presidente no tenía ni idea de lo que era un país. Su ejército era un grupo, pues un conjunto de bandas armadas, de ladrones, violadores, de violentos, que no sabían que era un ejército. Muchos de ellos se autoproclamaron generales y coroneles y fueron a todas las provincias, todos los rincones del país a destruir, a matar, a violar. Y eso alarmó mucho a la comunidad internacional y todo el mundo veía que eso no podía ser. Así que los países vecinos, empujados probablemente por Francia, pues pusieron presiones para que ese presidente dimitiera. Pero entre tanto, en muchos pueblos se levantaron los jóvenes que veían que sus pueblos estaban siendo atacados por los Seleka y ellos constituyeron un movimiento que llaman Antibalaka. Pues son jóvenes que dicen que están allí para defender el cristianismo, pero realmente sus métodos y su manera de proceder pues son paganos. Creen en la magia, creen que la vara no les puede penetrar. Sencillamente son grupos, son jóvenes desenfadados, sin estudios, que se juntan, pero tienen que encontrar alguna identidad común para poder actuar y para poder pues, engrosar sus filas, ¿no? Y como tenían frente a los musulmanes, dijeron, vamos a defender a los que no son musulmanes, es decir, a los cristianos. Y allí cogieron el nombre de Antibalaka, nosotros somos cristianos. Pero allí no verás ningún sacerdote, ningún pastor, ninguna religiosa, que se haya dicho, oye, delante estamos detrás. Al contrario, el discurso de la iglesia ha sido siempre la caridad, incluso amar al enemigo. Por eso hay un cierto conflicto entre esos jóvenes y la institución de la iglesia. Pero no están enviados ni por algún obispo, algún sacerdote, alguna monja, nadie, algún catequista, nadie. Lo que era como una iniciativa legítima de proteger a su pueblo se convirtió en una sangrienta batalla y un tipo de limpieza étnica y tribal y religiosa. Pues empezaron a matar a todos los musulmanes por el camino y aquello se convirtió ya en un caos total. Cuando iban a llegar a la capital, matando a los musulmanes por el camino, pues Francia tuvo que intervenir con un ejército para proteger la capital y evitar que haya un baño de sangre dentro de la capital. Y el ejército de Seleka se retiró hacia el norte, el presidente autoproclamado dimitió, los antibaracas se quedaron en los alrededores de Bangui y la ONU envió los casos azules para intentar pues, proteger a los desplazados, a los civiles, pero entre tanto ya se había instalado un caos total en todos los rincones, los Seleka matando a los no musulmanes y los antibaracas matando a los musulmanes. ¿Y dónde se encuentra la iglesia en todo esto? Que en un primer movimiento de los Seleka hacia el poder, la iglesia perdió mucho, porque perdió todas sus propiedades, sus coches, sus motos, sus medios de transporte,
los ordenadores. En mi diócesis, por ejemplo, se robaron todos los coches de la diócesis, rompieron las puertas, cogieron los ordenadores, los teléfonos móviles, rompieron las puertas de las escuelas, cogieron los materiales que podían ser útiles, las placas solares, pues fue un desastre. Pero luego cuando se levantaron los anti-Baraka, empezaron a matar a los musulmanes, fueron las iglesias que acogieron a los musulmanes para protegerlos. Y allí aparece entonces el papel de la iglesia centroafricana dentro de ese conflicto. Intentar la mediación. El cardenal de Bangui, que en aquel momento era obispo, no era todavía cardenal, creó una plataforma con un imán musulmán, con un pastor protestante y él mismo, para intentar hablar con unos y otros y evitar que el conflicto se convirtiera en un conflicto religioso, cuando realmente al inicio era un conflicto más político y económico. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un conflicto religioso. Musulmanes contra no musulmanes y los no musulmanes contra todos lo que son los musulmanes. Y la iglesia entonces hace la mediación por una parte y por otra parte protege a los que están perseguidos. En muchos casos los musulmanes en la zona donde son muy minoritarios y los jóvenes anti-Baraka los quieren matar. ¿Qué pasa? Que muchas veces la iglesia, por ser neutral y por tener la caridad, pues se la ve como cómplice. A veces esos que dicen que están protegiendo el cristianismo consideran a los sacerdotes, a los obispos como cómplices de los musulmanes. Incluso hay quienes dicen a los obispos que no son cristianos, porque el cristiano no puede proteger al musulmán. Y en otros lugares pues son los musulmanes que dicen que la iglesia es cómplice de los anti-Baraka, porque sencillamente pues cuando se produce un fenómeno de ese tipo, de guerra, de enfrentamiento, de odio, de radicalismo, la verdad no pasa mucho. La gente no quiere escuchar la verdad, sino que ya está orientada por una ideología radical. Así es el tema. Pues así poco a poco se hizo la transición, se llegó a hacer las elecciones generales, se eligió a un presidente que está ahora pues trabajando, se eligieron los diputados y estos están en la capital, que está asegurada por los casos azules. Pero fuera de la capital sigue habiendo un desastre, porque con la llegada de los Seleka se destruyó el ejército nacional. Entonces el gobierno actual legítimo no tiene ejército, no tiene policía, no tiene jueces. Entonces fuera de la capital casi no tiene autoridad. Son las bandas armadas que ocupan el terreno. Por una parte los anti-Baraka, por otra parte los Seleka. La única institución que queda, que tiene cierta autoridad fuera de la capital, es la iglesia, porque la iglesia sigue en todos los sitios. En las parroquias, los sacerdotes intentan acoger a los que huyen, a los desplazados, ayudar en las labores humanitarias y al mismo tiempo intentar una mediación. Y con lo que os decía, en mi diócesis es un caso muy particular, la Bangassou, porque la primera guerra de los Seleka pues se llevó todos los medios que teníamos, pero la iglesia empezó a reconstruirse poco a poco con la ayuda de los amigos de España y de todas partes, que el obispo es español. Otra vez se pudo comprar los coches, los ordenadores, poco a poco y empezamos a trabajar. Y estalló lo que les podía llamar la Segunda Guerra, es decir, que los anti-Baraka se levantaron ahora hace pocos meses, contra los musulmanes, lo que no había existido en mi diócesis antes. O sea, había llegado los Seleka, pero no existían los anti-Baraka. Y ahora son los anti-Baraka que se han levantado, se han agrupado muchos jóvenes de muchos pueblos contra todos los musulmanes.
Y los musulmanes del centro de Bangassou pues huyeron a la mezquita. Y el obispo tuvo que ir a hacer casi de cortina o de escudo humano para evitar que los antibaraka mataran a los musulmanes que estaban en la mezquita. Pues pasó días muy peligrosos, arriesgando la vida, y al final llegaron unos cascos azules portugueses y se decidió que había que desplazar a los musulmanes al seminario menor, porque en el recinto del obispado, el seminario menor, la catedral, se pensaba que allí podían tener más seguridad. Eso es lo que se hizo. Entonces, cuando llevaron a los musulmanes al seminario menor, los antibaraka entendieron que el obispo y los sacerdotes son amigos de los musulmanes. Entonces, cuando los sacerdotes y el obispo salen a la ciudad, reciben insultos y desprecio de esos jóvenes que dicen que están defendiendo el cristianismo, y los responsables del cristianismo no saben lo que están haciendo. Pero ¿qué pasó después? Que los musulmanes que están en el seminario menor pues atacaron la propia iglesia que les protege. Pues salieron del seminario menor, no sabemos dónde encontraron las armas, las tenían en sus cosas, atacaron la catedral, fueron a romper las puertas del obispado, fueron a buscar a los sacerdotes porque decían que no les protegían suficiente, que eran cómplices de los antibaraka. Los sacerdotes ahora mismo ya no están en la catedral ni en el obispado, han huido. Y se diría que los que estaban protegidos dentro del seminario menor ahora han conquistado el recinto. O sea, están allí armados, y los cascos azules marroquíes, que se supone que tenían que proteger el obispado y evitar que los musulmanes del seminario menor desbordaran para hacer fechorías, no hicieron nada. Entonces ahora la gente está diciendo, ¿pero qué ha pasado? O sea, vosotros, la iglesia, los sacerdotes, el obispo, habéis protegido a los musulmanes y ahora los musulmanes se vuelven contra vosotros, ¿no? Y estamos allí en una situación de confusión, en el que los antibaraka quieren atacar el seminario menor para acabar con los musulmanes armados y los cascos azules están allí ocupando el lugar del obispado, y ya los sacerdotes no pueden vivir en sus hogares. Ahí estamos hasta este momento. Sí, hay casos, anécdotas muy heroicas de algunas personas que por su fe han arriesgado su vida para poder salvar a la de los demás. Estaba hablando del caso de una señora que estaba con sus 4 hijos y los antibaraka mataron a la señora y a sus hijos, era musulmana, y se fueron pensando que la mujer había muerto, pero no había muerto, solamente los chicos habían muerto. Y la noche por la tarde la descubrió una cristiana de Bangassou, que vio que estaba viva, escondida por ahí en el bosque, la recogió y la llevó a la catedral, al obispado, para que se le pudiera dar los cuidados necesarios en el dispensario. Pues se salvó, la señora se salvó, y esa señora que la salvó y la cuidó, pues arriesgó su vida porque los antibaraka no quieren que nadie eche una mano a los musulmanes. Quieren que mueran. Así que cuando ven a alguien intentando ayudar, pues es posible que él también pueda morir por eso. Y decía que hay una anécdota, por ejemplo, el arzobispo de Bangui, que le hicieron cardenal. Cuando los antibaraka llegaron a Bangui, estaban matando a gente, robando, saqueando y poniendo a la cárcel a todo el mundo. Él nunca se cortó y siempre denunció y habló. Y en algún momento pusieron a la cárcel a un pastor protestante que era su colaborador en la mediación para intentar resolver el conflicto, y él se fue a la cárcel, se puso allí en la puerta de la cárcel y dijo que no se iba a casar sin volver con el pastor. Pues aquello dio miedo, creo, al presidente autoproclamado, que decidió que había que soltar al pastor.
y salió con el pastor y se fue con él. Y el mismo arzobispo de Bangui escondió al imam de Bangui, al responsable musulmán, cuando los antibaracas llegaron al barrio de los musulmanes. Pues ese imam estaba muy buscado, él lo escondió en su casa y estuvieron viviendo durante meses en el arzobispado. Y ahora circulan por el mundo entero dando testimonio de cómo han conseguido crear una plataforma por la paz, ¿no? Pero esos casos son muchos, hay muchos casos. El caso de mi obispo de Bangassou se fue a la mezquita a hacer el escudo humano con algunos sacerdotes para intentar evitar que los antibaracas destruyeran la mezquita con las personas, 2000 personas dentro. Eso fue un caso del testimonio de la iglesia de cómo incluso al enemigo hay que tenderle la mano. Porque esos musulmanes realmente no se puede decir que son enemigos, porque son civiles que están vistos como enemigos por los antibaracas, pero muchos de ellos ni saben de qué va la cosa ni están implicados en el conflicto. Pero hay muchas personas, hay muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos cristianos, catequistas, que intentan levantar la voz y defender la fe, el evangelio, en medio de esa confusión. Porque claro, cuando el conflicto se va tomando un color religioso, a veces es muy arriesgado mantenerse firme porque tienes enemigos por todas partes que te pueden matar. Sí, claro, se sufre mucho porque, por ejemplo, mi antigua parroquia, que era la parroquia de Bacuma, en la que había conseguido construir muchas cosas, escuelas, farmacias, poner en marcha muchas iniciativas de desarrollo, ahora ya no están ni las hermanas ni los sacerdotes, salieron corriendo porque llegaron los Seleka, matando indiscriminadamente a la gente, y llegaron las antibaracas a tiros y los sacerdotes y las monjas pues huyeron al obispado. Ahora la parroquia, no hay nadie en la parroquia, ni sacerdotes ni religiosas, por miedo, claro. Entonces eso me duele porque todo lo que hemos podido construir se destruye en un país que ya era pobre. Pues hay que volver a reconstruir, pues ya no se sabe por dónde empezar. Eso duele mucho porque cuando me dicen, me cuentan que hay alguna persona que ha muerto, algún cristiano mío que ha muerto, pues son figuras conocidas, son rostros que conozco. Y eso como no me va a doler. Pues desde allí lo que puedo hacer es solamente anunciar, hacer a conocer el conflicto, pero nada más, porque a veces te ves impotente. Entonces, muchos sacerdotes de Bangassou ahora están desconcertados porque muchos no están en sus parroquias, muchos están viviendo a escondidas y otros han tenido que ir a Bangui para descargarse un poco de ese estrés exagerado y esperando que de algún modo los cascos azules lleguen a hacer algún equilibrio entre las fuerzas y mantener la paz. El seminario mayor sigue funcionando, pues la diócesis siguen enviando a los seminaristas para formarse para el sacerdocio, pero por ejemplo el seminario menor de Bangassou está parado porque el seminario está ocupado por los musulmanes. Las escuelas que yo había puesto en marcha en mi parroquia, en Bacuma, están paradas porque eran las hermanas, las misioneras que organizaban la enseñanza, ahora ya no están, han huido, están en la capital, muy lejos. Pues en muchos sitios la escuela ya no funciona porque el conflicto no lo permite. Y donde funciona, pues la iglesia sigue implicada como siempre. Y las vocaciones siguen adelante. Sí, lo que podría decir al mundo es que se suele confundir África con un país. Muchas veces cuando se dice África, la gente entiende que se trata de un país grande y se imagina que hay guerras por todas partes, que hay dictaduras por todas partes, cuando realmente África son muchos países, son 55 países. Y hay algunos que están en situaciones muy difíciles de guerra, pero hay otros que están muy tranquilos, y hay otros que tienen democracia en marcha, y hay otros donde la gente vive en paz, en armonía más o menos, ¿no? O sea,
Y yo animaría a gente a informarse bien sobre cada país, porque cada país tiene su historia y su situación y sus problemas, y no se puede generalizar sobre toda África, porque cada país es diferente. Ficámos a conhecer melhor por que razão este país, a República Centro-Africana, precisa tanto da nossa ajuda, precisa tanto também das nossas orações. E assim, com este filme, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo aqui na sua televisão. Despeço-me com amizade, até a próxima semana, se Deus quiser.